Hoy las noticias más importantes provienen de Moldavia. Durante 3 décadas, Rusia trató a Moldavia como un estado buffer cautivo, manteniendo su control mediante gas barato, conflictos congelados y políticos comprados. En 2025, Moldavia finalmente descubrió el engaño y, al tiempo que se desmantelaba silenciosamente todas las palancas rusas restantes, las amenazas de Moscú se hicieron más fuertes, pero cada vez más huecas. En octubre de 2025, el gobierno de Moldavia aprobó una estrategia militar innovadora para el periodo 2025-2035, en la que se designaba explícitamente a Rusia como la principal amenaza para la seguridad nacional. Este documento, publicado en la página web oficial del gobierno, advierte de la expansión de Moscú hacia el oeste y de la posible creación de un corredor terrestre a través de Ucrania hasta las fronteras de Moldavia. Para contrarrestar esto, la estrategia exige la integración en la arquitectura de defensa de la Unión Europea, el rearme según los estándares de la OTAN y una estrecha cooperación con la alianza. Este cambio supone un giro militar y social completo hacia Occidente, amplificado por el creciente papel de Rumanía como garante de la seguridad y salvavidas económico, donde los sentimientos unionistas con Rumanía obtienen ahora un apoyo del 31 al 44%. La agresiva interferencia de Rusia en las elecciones parlamentarias de Moldavia de 2025, con la inversión de fondos en desinformación, la compra de votos a través de aplicaciones como Taito y la movilización de representantes pro-Kremlin, puso de relieve la desesperación de Moscú por detener el giro occidental de Chisinau. A pesar de estas tácticas, el partido pro-europeo de la presidenta Maia Sandu obtuvo una victoria decisiva con más del 50% de los votos, consiguiendo una mayoría parlamentaria absoluta y relegando a las fuerzas prorrusas a un segundo plano, con otros dos partidos pro-Kremlin que obtuvieron el 8 y el 6% respectivamente. Además, no toda la oposición es rusófila, ya que uno de los partidos se ha convertido en una voz pro-reunificación, abogando por la integración con Rumanía como escudo contra la amenaza rusa. En respuesta, los medios de comunicación estatales rusos pidieron explícitamente la desnazificación de Chisinau, calificando al gobierno pro-europeo de Moldavia de régimen extremista que perpetra un genocidio contra los rusoparlantes en Transnistria y Gagauzia, haciéndose eco directamente de los pretextos utilizados para justificar la invasión de Ucrania en 2022. Esta retórica se intensificó en medio de la represión de Moldavia contra figuras prorrusas, como la condena de la líder de Gagauzia, Eugenia Kutsul, a 7 años de prisión por un presunto fraude relacionado con la financiación del Kremlin, que Moscú denunció como represión. Las voces pro-Kremlin amplificaron los llamamientos a la desnazificación para liberar estas regiones, presentando los esfuerzos de la presidenta Maia Sandu como la construcción de monumentos a los libertadores rumanos de la Segunda Guerra Mundial, una supuesta glorificación de los colaboradores alemanes. Al invocar el manual utilizado en Ucrania, Rusia está fabricando de forma preventiva una cobertura moral para escaladas híbridas o aún peor. Además, Gazprom interrumpió abruptamente todos los suministros de gas natural a Moldavia, alegando una controvertida deuda de $700 millones de Moldovagaz, lo que sumió al país en una grave crisis energética con apagones y tarifas en alza. Este corte, que se produjo en medio del giro de Moldavia hacia la Unión Europea, devastó la industria de Transnistria, dependiente de la electricidad, y dejó a Chisinau luchando por las importaciones rumanas, lo que agravó el déficit presupuestario del 4% del Producto Interior Bruto y la tasa de pobreza del 33%. La estrategia de Moscú consiste en utilizar estas carencias como arma, culpando a las sanciones occidentales de avivar el malestar social y desacreditar las reformas de Sandu, mientras que las voces unionistas de Moldavia presionan para estrechar los lazos como salvavidas frente a esta congelación provocada. En un audaz desafío al control de Moscú, Moldavia cortó todas las importaciones de gas ruso, tras el repentino corte de Gazprom en medio de las disputadas deudas. En su lugar, diversificó el suministro importando de la Unión Europea y Azerbaiyán, cuya propia ruptura con Rusia por los acuerdos energéticos convierten a Bakú en un oportuno enemigo de mi enemigo. A continuación, Chisinau está recuperando metódicamente los bastiones autónomos de la era soviética. En Gagauzia, una crisis constitucional provocada por la expiración de los mandatos y el encarcelamiento de la líder prorrusa, Eugenia Kutsul, ha permitido la supervisión central.
mientras que la economía de Transnistria, privada de gas y de flujos subvencionados, se tambalea hacia el colapso, se fomentan las conversaciones de reintegración basadas en el modelo de autonomía de Gagauzia en lugar de la actual independencia de facto. Otras medidas incluyen la extradición del oligarca fugitivo Vladimir Plahotniuk, el cierre del centro cultural Casa Rusa y la prohibición de los partidos pro-Kremlin mediante investigaciones anticorrupción. La influencia de Rusia se desmorona a medida que estas medidas ponen de manifiesto el aislamiento de Transnistria y las fracturas de Gagauzia, dejando a los representantes de Moscú solos y aislados, mientras que el camino de Chisinau hacia la Unión Europea es inexpugnable. En resumen, el colapso del control ruso sobre Moldavia en 2025 marca el final silencioso pero irreversible del imperio postsoviético de Moscú en la antigua Besarabia. Al utilizar como arma la energía, las elecciones y los enclaves separatistas, el Kremlin sobreestimó su debilitada posición y provocó precisamente el resultado que temía, un Estado moldavo unificado que se inclina decididamente hacia Rumanía y Occidente. Lo que queda de la influencia rusa se limita ahora a un enclave transnistrio en bancarrota y a unos pocos miles de soldados desmoralizados estacionados allí que no puede mantener, mientras que el sentimiento unionista antes marginal se ha convertido en la fuerza política de más rápido crecimiento en el país. 33 años después de la independencia, Moldavia está finalmente escapando de la órbita de Moscú, no a través de la guerra, sino a través del lento y deliberado estrangulamiento de todas las palancas que Rusia poseía en su día. Y por último, lanzamos oficialmente nuestra mayor oferta de Black Friday con un 60% de descuento. A partir de solo 3,99 € tendrás acceso a las imágenes de combate sin censura que utilizamos en todos nuestros informes, así como a todos los análisis de acontecimientos importantes que van mucho más allá de lo que podemos incluir en nuestros breves vídeos diarios. En tercer lugar, desbloquearás nuestra herramienta Timeline Builder, el primer sistema del mundo basado en inteligencia artificial diseñado para conectar los puntos entre las noticias en tiempo real. En cuarto lugar, y lo más importante, desbloquearás nuestras herramientas avanzadas de análisis de noticias, que te proporcionarán una visión completa del ciclo de noticias, desgloses detallados del sentimiento de las historias y análisis de tendencias para revelar los temas y acontecimientos más importantes. Y por último, pero no menos importante, obtendrás acceso a todas nuestras actualizaciones estratégicas exclusivas sobre la guerra en Ucrania. Si querías apoyar nuestros esfuerzos pero no habías tenido la oportunidad, ahora es el momento perfecto para dar el salto y marcar una verdadera diferencia. Así que echa un vistazo al enlace en la descripción para convertirte en miembro exclusivo de nuestra comunidad. Agradecemos a todos los que han dado un paso adelante para unirse a nosotros. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros.